Bien, tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy veremos lo que es el tema de giardiosis. Y en esta primera parte veremos lo que es biología. En una segunda parte veremos lo que es la enfermedad como tal. Entonces, en esta primera parte veremos las características biológicas del parásito. Y, bueno, en un segundo video veremos lo que es la enfermedad a detalle. Con lo que respecta a biología, empezamos con lo que es definición de la yardiasis, ¿no? La yardiasis o yardiosis se considera o se define como la parasitosis intestinal producida por Yardia alambre. Es una parasitosis, así que es una enfermedad parasitaria, es intestinal del intestino y es producida por un único agente etiológico que es Yardia alambre. Con respecto a Yardia alambre, pues es un protozoario del filo Sarcomastigófora, subfilo Mastigófora, orden Diplomonadida, familia Hexamitide, género Yardia, especie Lamblia. Entre las características biológicas generales destacamos, hay dos denominaciones además para Giardia alambre, se conoce también como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Esta última denominación de Giardia intestinalis es la que la OMS propone utilizar de forma universal para el parásito para así uniformizar las publicaciones del mismo. Con lo que respecta al origen del primer nombre Giardia lambda, pues proviene de dos apellidos, Giardi y Lamb, dos investigadores que contribuyeron mucho al conocimiento de este parásito. Es un parásito flagelado, pues tiene muchos flagelos, es un endoparásito, pues se desarrolla en el interior del hospedador, es un parásito luminal porque se desarrolla en la luz de un órgano y es un parásito permanente porque todas sus formas biológicas requieren del parasitismo, no tiene formas biológicas de vida libre. Así que hay dos formas biológicas, el trofozoito y el quiste. Pasemos a describirlas. Con lo que respecta a la biología del trofozoito, destacamos tiene una forma piriforme, aquí tenemos al trofozoito visto de frente, se lo describe también como forma de gota o forma de pera, ¿no? Es piriforme porque tendría una pirámide con un vértice y una base redondeada, es aplanado dorso-ventralmente, como vemos acá de perfil, y es más aplanado ventral que dorsalmente, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior, vistos de perfil, vemos que la cara anterior es cóncava y la cara posterior es convexa, así que es más aplanado ventral que dorsalmente. Con lo que respecta al interior del parásito, pues tiene una membrana deformable, lo que hace que sus dimensiones sean variables de bibliografía en bibliografía. Tenemos un largo de aproximadamente 8 a 20 micras, un ancho de lo que es 5 a 15 micras y un espesor de 2 a 4 micras. Bien, en lo que respecta al interior, pues destacamos, se observan dos núcleos, los núcleos son simétricos, tienen en el interior un cariosoma y una membrana nuclear bien delimitable. Y bueno, con lo que respecta a la parte genética, pues es un parásito tetraploide, así que tiene un contenido diploide en cada núcleo, ¿no? Entonces simétricos y están próximos al extremo anterior del parásito. Este es el extremo anterior y este es el extremo posterior o caudal. Tiene cuatro pares de flagelos, así que es un parásito octoflagelado, ¿no? El primer par nace cerca del extremo anterior y se denomina el par anterior. Nace de forma cruzada, o sea que cruzan con el del lado opuesto y van por el borde lateral del parásito. El siguiente par es el par ventral, como podemos ver acá. El siguiente par es el par dorsal o lateral. Y finalmente del extremo posterior del parásito tenemos el par caudal o posterior. Bien, los flagelos, como pueden ver, nacen de la línea media del parásito, del citoesqueleto central del parásito que se conoce como axostilo. Bien, el axostilo está conformado por dos axonemas y representa el citoesqueleto principal o central del parásito. El axostilo gobierna el movimiento de los flagelos a través de lo que es el blefaroplasto. Tiene además dos cuerpos parabasales, son estructuras transversales ubicadas en la línea media del parásito, en la parte media del parásito. Y bueno, los cuerpos parabasales también se conocen como cuerpos basales, cuerpos medianos o cuerpos paramedianos. Estos cuerpos dan origen a otra estructura que se conoce como el disco suctorio. El disco suctorio es como una ventosa ubicada en la cara anterior del parásito, la vemos acá, ¿no? Este es el disco suctorio, esta estructura que vemos acá y es cóncava, ¿no? Es así como una ventosa en la cara anterior. Acá visto de frente correspondería a esta estructura arriñonada bastante grande que se ubica en la mitad anterior del parásito. Bien, entonces este es el disco suctorio, es cóncavo, por lo que los bordes externos del disco suctorio son bastante prominentes y se denominan crestas laterales. Bien, aquí tenemos una imagen del trofocito visto de frente, aquí tenemos las crestas laterales, el disco suctorio como tal, como vemos arriñonado, y el centro cóncavo. El disco suctorio normalmente no nos deja ver la forma en la que nacen o el punto de emergencia de los flagelos anteriores, de los flagelos ventrales y de los flagelos dorsales, ¿no? Aquí podemos ver sí cómo nacen los posteriores, los flagelos posteriores, ¿no? Entonces, este es un trofocito visto desde su cara ventral en una microfotografía. En lo que respecta a las imágenes
microscópicas de preparados histológicos o de tinción. Tenemos acá, bueno, el trofozoito se ve generalmente con forma de una gota o como forma de un fantasma, lo dicen, ¿no? ¿Por qué le llaman así o con la forma de un rostro? Porque tenemos dos núcleos bien claramente que captan el tinte y los cuerpos parabasales que también captan bastante el tinte, así que la suma de los dos núcleos como los ojos y los cuerpos parabasales como la boca le dan la imagen similar a un fantasma, ¿no? Aquí tenemos igual dos núcleos y el cuerpo parabasal lo que le da la forma de un rostro. Bueno, esto en la tinción Giemsa, por ejemplo, tenemos acá la tinción hematoxilina férrica, igual se nota bastante los dos núcleos. Aquí tenemos los pues, parabasales que dan la imagen de una boca y aquí tenemos en general, ¿no? El trofozoito igual, el axostilo, los flagelos bien claros. En el tricrómico igual, aquí tenemos los flagelos emergiendo, aquí tenemos el axostilo y dos núcleos, ¿no? Simétricos como siempre. Y aquí en una tinción menos conocida, la iodina, igual, los dos núcleos, ya no se ve mucho la periferia del núcleo, sí los cariosomas y el axostilo y los flagelos. Con lo que respecta a eh, lo que son las características del trofozoito, pues tiene la capacidad de citoadherencia. Esto es gracias al disco suctorio y a proteínas citoadherentes. Bien, aquí recordemos, este es un parásito, el parásito desde un corte transversal al parásito, viendo desde arriba al parásito, y vemos acá, ¿no? Las microvellosidades, este es el parásito, este vemos el interior del parásito, después de un corte, y vemos que el parásito entra en contacto con las microvellosidades a través de esto, ¿no? Estos dos puntos de acá, que son las crestas laterales del disco suctorio. Este es el disco suctorio, como vemos es la parte cóncava de la cara anterior del parásito, esta es la cara dorsal. Entonces, el disco suctorio genera un espacio entre las microvellosidades del intestino y el mismo disco suctorio porque es cóncavo. Los bordes laterales hemos dicho que se llaman crestas laterales en el disco suctorio y están acá, ¿no? Las crestas laterales. Y destacamos, ¿no? El parásito se citoadhiere primero porque genera una presión negativa acá gracias al disco suctorio, se genera una presión negativa en esta parte. Y los crestas laterales también sirven para la citoadherencia porque poseen proteínas citoadherentes. Destacamos la taglina, ¿bien? La taglina como principal proteína citoadherente en las partes laterales. El disco suctorio, como podemos ver, está conformado, es grueso y está conformado por unas como tiras o cintas, como podemos ver en la imagen. ¿Y esto es producto de qué? De que está conformado por proteínas tubulares que son las yardinas y las tubulinas. Y que le dan la característica de que es contráctil. El disco suctorio es móvil, es contráctil, ¿no? Y es por eso que puede generar esta presión negativa, genera ese efecto como de ventosa. Bueno, con lo que respecta a la locomoción, pues el parásito se mueve gracias a los flagelos. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Aquí podemos ver los flagelos, ¿no? En movimiento porque están en distinta posición. Y los flagelos son gobernados por el axostilo. El axostilo es quien gobierna el movimiento de los flagelos a través de los blefaroplastos. Por otra parte, el parásito se nutre por pinocitosis. Recordemos que el parásito entra en contacto mediante su cara anterior con el tejido del hospedador. Así que la cara posterior es libre y es por donde más se alimenta. La cara posterior del parásito está generalmente llena de vesículas producto de la pinocitosis y eso hace que no siempre tenga esta forma regular como vemos acá, sino como acá vemos una forma irregular llena de prominencias producto de las vesículas de la pinocitosis, ¿no? También hay otras formas de transporte como en toda membrana celular, ¿no? Por canales y etcétera, pero la principal forma es la pinocitosis. Y aquí vemos otra vez el corte del parásito intransversal y aquí vemos, ¿no? La cara anterior y en la cara dorsal se ven estos, ¿no? Estos redonditos que son las vesículas producto de la pinocitosis que genera el parásito, ¿no? Entre otros destacamos aquí dos núcleos, el axostilo, y destacar el borde lateral del parásito lateral al disco suctorio se conoce como franja ventrolateral. Aquí tenemos. Bien. Finalmente, entre otras características del trofozoito, destacar, el trofozoito se produce por fisión binaria longitudinal, así que es una reproducción asexuada, simétrica, y que inicia acá en el eje del parásito. El eje está marcado por el axostilo, así que es por acá que inicia la reproducción del parásito, la división celular, y se forman dos células hijas, como podemos ver desde ese punto, ¿no? Por eso es fisión binaria longitudinal, porque sigue el eje longitudinal del parásito. Dicho eje es marcado por el axostilo. Destacar, la reproducción es gobernada por el núcleo y por endosimbiontes, o sea, no solo es el núcleo del parásito quien gobierna la reproducción celular, sino también los endosimbiontes, que significa que el parásito tiene en su interior seres vivos que colaboran en su desarrollo, que son virus y bacterias, ¿no? Está, por así decirlo, parasitado este parásito. Finalmente, destacar tiene una capacidad reproductiva alta, se produce aproximadamente ya a las 6 horas de la formación de un trofocito, el trofocito puede volver a dividirse por fisión binaria.
y es un parásito extracelular, no requiere reproducirse en el interior de ninguna célula. Solamente requiere nutrientes que estén a su alrededor para reproducirse, incluso en elementos no animados, como podemos ver acá. Estos son trofozoitos que se han reproducido en un medio inanimado, ¿no? Esto es una imagen de una superficie negativa, ¿no? De colágeno artificial en la cual se han reproducido los trofozoitos. Hay bastante proliferación, a pesar de ser en un objeto inanimado. Bueno, con lo que respecta a el quiste, destacar. El quiste es ovoide, ¿no? Visto de forma tridimensional sería como un balón más o menos de fútbol americano o un arroz, ¿no? Pero visto de forma bidimensional vemos aquí el quiste ovoide cortado, vemos el interior, ¿no? El interior del quiste y sus estructuras. Entre lo que respecta a las estructuras, bueno, primero destacando las dimensiones, tenemos un largo de 8 a 14 micras y un ancho de 7 a 10 micras. En este caso no es muy variable porque no es tan deformable el quiste. Tiene doble membrana. Esto es característico de Giardia lamblia. Muy importante, tiene doble membrana. Una membrana filamentosa o externa, que es esta membrana gruesa que vemos acá, que delimita el quiste, y una membrana interna, ¿no? Bastante poco visible acá, pero sí se nota la separación entre ambas por este espacio blanco. Este espacio blanco se conoce como espacio lacunar. Bien. Bueno, en el interior del quiste ya tenemos lo que son 4 núcleos, ¿no? En realidad el interior del quiste es todo doble en relación al trofozoito. O sea, si tenemos 2 núcleos en el trofozoito, aquí hay 4. Si teníamos un axostilo, pues aquí hay 2 axostilos, ¿no? El axostilo con los restos de flagelos en el interior. Y finalmente destacar 2 cuerpos oscuros, ¿no? Tenemos entonces 2 cuerpos oscuros que son estos, ¿no? Estos dos son uno solo. Aquí tenemos igual 2 que son uno solo, son 2 cuerpos oscuros, erróneamente denominados por muchos autores como cuerpos medianos o como los cuerpos paramedianos. No, son los cuerpos oscuros. Y estos cuerpos oscuros son el origen del futuro disco suctorio de la célula que van a ser del quiste. Entonces, estos cuerpos oscuros hacen de primordio, por así decirlo, de lo que es el disco suctorio. Estos cuerpos oscuros también se conocen como cuerpos semilunares, ¿no? Pereira es el que los denomina como tal, como cuerpos oscuros, y destaca que son distintos a los cuerpos paramedianos. Bien, finalmente, destacar, ¿no? En las preparaciones microscópicas siempre el quiste se destaca porque tiene esto como un halo transparente que lo rodea, ¿no? Como un halo que lo rodea y es producto del espacio lacunar. O sea, esto es lo que caracteriza al quiste. A veces uno no puede ver bien las estructuras internas del quiste para decir que es giardia, pero este halo que lo rodea es lo que nos indica muy sugerentemente que es un quiste de Giardia lambda. Entonces aquí vemos el quiste, vemos 2 núcleos, un axostilo central, unos cuerpos oscuros, y aquí vemos lo que es el halo que lo rodea, que es el espacio lacunar. Destacar que cuando los quistes tienen menos de 4 núcleos, o sea, 3 o 2 núcleos, se los considera como quistes inmaduros, bien, se los denomina así. Sin embargo, no significa que no estén presentes, simplemente es que en el momento en el que captaron el colorante, solo captaron unos cuantos núcleos, o simplemente, como es un corte del quiste en forma tridimensional, solamente en el corte se pudieron captar algunos núcleos, pero no significa que no estén todos. Destacar también que los núcleos se encuentran en un polo del quiste, el quiste es ovoide, y generalmente se encuentran en un polo, y en el polo opuesto se encuentran los cuerpos oscuros. Bueno, ya vimos la GEMS, aquí tenemos la tinción tricrómica de este lado, y de este lado la hematoxilina férrica, y vemos, ¿no? Aquí los quistes con 2 núcleos bien claramente visibles, no se ven los 4, el axostilo y 2 cuerpos oscuros, ¿no? Siempre opuestos al polo del donde están los núcleos, ovoide. Y como destacamos, tenemos este espacio como un halo que rodea al parásito claro, que corresponde al espacio lacunar y que nos indica que es un quiste de Giardia lamblia. Aquí igual el halo, muy sugerente de que es un quiste de Giardia lamblia. E igual en esta preparación, ¿no?, de iodina, destacamos, ¿no? La periferia tiene un halo alrededor, que es lo que nos dice que es el espacio lacunar y que nos sugiere que es Giardia, aunque a veces no sean muy claras las estructuras. En el interior aquí podemos ver 3 núcleos, el axostilo y cuerpo oscuro. Bien, con lo que respecta al ciclo biológico, ya acabando este video, pasemos a que es un ciclo monoxeno. Significa que solamente requiere de una especie hospedadora para culminar el ciclo, ¿no? Es un ciclo de tipo directo, significa que no hay hospedador intermediario. Son ni definitivo, solo es un hospedador completo que puede culminar el ciclo biológico. Tenemos al quiste. El quiste es la forma biológica de vida libre, no de vida libre, sino es la forma que se encuentra en el medio externo,
En el medio externo el quiste es el que va a ingresar a los hospedadores para generar la infección, por lo que es la forma infectante. El quiste del medio externo ingresa por mecanismo de ingestión, o sea que ingresa por vía oral. El hospedador ingiere el quiste, generalmente con alimentos o agua contaminados con el quiste. Entonces ingresa por vía oral, por mecanismo de ingestión. Bien, aquí tenemos como hospedador al ser humano en este ejemplo. También puede parasitar a otros seres vivos, pero agarramos al ser humano para el ejemplo. Eh, Puede parasitar a otros animales, incluso reptiles. Y bueno, una vez ingresa el quiste ingresa al interior del hospedador y se transforma en trofozoito. Esto ocurre de la siguiente manera. El quiste ingresa, ¿no? Aquí como podemos ver con agua contaminada en el ejemplo, ingresa y llega al estómago. En el estómago se inicia el proceso de desenquistamiento, es estimulado por el pH ácido del estómago. Y el desenquistamiento concluye en el intestino delgado. Bien, el principal estímulo para culminar el desenquistamiento es el cambio de pH del estómago ácido al intestino delgado alcalino y también la presencia de sales biliares en el intestino delgado. Esos dos estímulos favorecen que se culmine el desenquistamiento o esquistación también llamado, ¿no? Entonces el quiste del medio ambiente se desenquista y lo que sale del quiste es lo que se denomina el excitozoito. ¿Qué es el excitozoito? Pues es lo que había dentro del quiste, o sea, es como dos trofozoitos unidos, ¿no? Por eso es que tiene todo doble, tiene cuatro núcleos, el excitozoito tiene cuatro núcleos, tiene dos axostilos, tiene todo doble. Entonces el excitozoito se divide inmediatamente y forma dos trofozoitos. El excitozoito es así como dos trofozoitos que quedaron en una división, en una fisión binaria incompleta. Entonces acá vemos el quiste, se forman dos trofozoitos hijos y los dos trofozoitos eh, pasan a colonizar el intestino delgado. Bien, los trofozoitos en el intestino delgado se alimentan, se nutren, se desarrollan y cada cierto tiempo hacen fisión binaria, o sea, se dividen. Bien, los trofozoitos viven en la luz del intestino delgado, viven citoadheridos a la luz, ya hemos visto a través de qué estructuras, y bueno, se desprenden cada cierto tiempo del lugar donde están citoadheridos, ¿no? Aproximadamente cada 72 horas se desprenden del sitio donde están adheridos. Bueno, el trofocito vive ahí absorbiendo los nutrientes propios que hay en la luz del intestino delgado y bueno, colonizan todo el intestino delgado, de duodeno a yeyuno, pero principalmente duodeno, yeyuno e ilion, pero principalmente duodeno y yeyuno, porque ahí hay mejores condiciones para su reproducción. Bueno, como se sueltan o se desprenden del lugar donde están adheridos, cada cierto tiempo son arrastrados por el bolo alimenticio y por los movimientos peristálticos, ¿no? Lentamente, hasta que llegan desde el duodeno al ilion. Cuando llegan al ilion ya no hay condiciones adecuadas para su desarrollo y especialmente los ácidos grasos son el estímulo para que el trofozoito se desprenda y ya no se vuelva a citoadherir, sino se enquiste, pasa el proceso de enquistamiento, ¿bien? El enquistamiento es principalmente en el colon, o sea, el trofozoito en el ilion se suelta, se desprende y es arrastrado al colon donde se enquista, especialmente en el ciego. ¿Bien? Entonces, el sitio de enquistamiento es el ciego, pero también pueden enquistarse en ilion distal. Y bueno, una vez enquistados, pasan a eliminarse, ¿no? En el enquistamiento primero se forma la membrana quística y en el interior el parásito empieza una reproducción formando el esquistozoito, pero no termina de reproducirse, por eso es que tiene cuatro núcleos todo doble, pero sin acabar la reproducción. Esa fisión binaria se concluye aquí en el intestino delgado cuando se desenquista. Entonces, el quiste una vez formado sale al medio externo arrastrado por las heces, ¿no? Entonces el quiste sale al medio externo. Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, ¿no? Entonces, desde que te ingieres el quiste hasta que eliminas los parásitos es un periodo de 1 a 4 semanas y hasta que tengas los síntomas igual de 1 a 4 semanas, con un promedio de 2, ¿bien? Entonces, el periodo de incubación como el periodo prepatente son de 1 a 4 semanas con un periodo promedio de 2 semanas. Entonces eliminas el quiste. Destacar. Para que nosotros adquiramos esta infección, necesitamos como mínima carga de infección o sea, ingerir unos 10 quistes, ¿no? Se describe en la bibliografía que con 10 quistes ya hay infección. Sin embargo, esta es una cifra un poco más aproximada para inmunodeprimidos. Se dice que en el inmunocompetente es cercano a 100 quistes para producirse una infección, ¿no? Bueno. El quiste una vez saliendo con las heces vuelve al medio externo y puede infectar al mismo ser humano, o sea, puede haber autoinfección interna, perdón, autoinfección tanto interna como externa, como también puede haber infección a otros hospedadores, ¿no? A otros seres humanos, así como a otros animales, destacando principalmente los animales domésticos. Destacar, ¿no? Es posible entonces la autoinfección
externa porque el quiste puede salir al exterior y volver a infectar, e interna porque el quiste antes de salir puede volver por algún fenómeno de regurgitación a vía del tubo digestivo alto y culminar el ciclo internamente. También es posible la heteroinfección porque la persona puede pasar la infección a otros hospedadores y esto puede ser directamente, o sea, puede ser porque la persona no se ha limpiado, por ejemplo, el área genital y hayan quedado quistes, no se ha limpiado adecuadamente, se ha contaminado la mano y por esto puede pasar a otro ser humano al darle la mano, o puede pasar a través de elementos vectores, como por ejemplo las heces salen al exterior, un vector mecánico como la mosca se para y pasa a la comida o a la superficie de donde se van a alimentar otros hospedadores. Así también pueden contribuir a la infección los elementos inanimados, o sea, los vectores inanimados o llamados fómites o vehículos, como por ejemplo una perilla o demás elementos, una moneda, por ejemplo, que se contamine con el quiste que había en el suelo y que pase al hospedador, porque el hospedador, digamos, se agarró esta moneda. Entonces, la forma en la que se propaga el parásito es amplia, es bastante fácil de propagar y como veremos en el siguiente video, el quiste es muy importante porque es muy resistente en el medio externo, resiste muchas condiciones adversas físico-químicas, ¿no? Entonces, ya acabando con este video, gracias, veremos en el siguiente video lo que es la enfermedad.